Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En un mundo donde lo urgente devora lo importante, el silencio parece un lujo o una excentricidad, y sin embargo es exactamente lo contrario. Es una necesidad ontológica, una condición para ser plenamente humanos. Edith Stein lo explica con una claridad inquietante. La mente necesita espacios de hondura para poder distinguir, comprender y amar. Sin ellos, la interioridad se vuelve plana, reactiva, superficial. Y cuando la interioridad se aplana, Dios queda fuera no porque se haya ido, sino porque no encuentra dónde alojarse. Guardini diría que el hombre moderno vive en una indisponibilidad permanente, incapaz de recibir lo real porque su atención está siempre orientada hacia estímulos prefabricados. Es un silencio sin interioridad, un silencio vacío. No es el silencio del alma, sino el silencio del auricular. En contraste están esos otros tipos de silencios que aparecen en la vida de forma no programada. Por ejemplo, cuando un médico te pide que esperes en una sala antes de darte un resultado, o cuando, camino a una reunión, tu móvil se queda sin batería y descubres, como quien tropieza con una piedra, que no sabes qué hacer con tus manos, ni con tu mente, ni con tu alma. Esos silencios incómodos, casi ridículos, son los que revelan el nivel real de nuestra dependencia del ruido. Von Balthasar diría que vivimos prisioneros de lo inmediato, tanto que no dejamos espacio para lo que realmente importa, la irrupción de la verdad. El silencio auténtico no empieza cuando uno decide callarse, sino cuando deja de huir. Es un silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de significado. Un silencio que te muestra, con ternura, pero sin piedad, dónde has llenado tu vida de cosas que no te llenan el alma. Lo cotidiano está lleno de estos pequeños exámenes de conciencia involuntarios. Por ejemplo, ese segundo de vergüenza cuando te das cuenta de que no puedes esperar un semáforo sin mirar el teléfono. O esa sensación de vacío que aparece cuando, después de un día entero de estímulos, te das cuenta de que no recuerdas nada realmente importante. O ese domingo por la tarde en el que intentas rezar y descubres que tu interior está tan lleno de hiperactividad que no cabe ni un Padre Nuestro. La gran tradición cristiana conoce bien esta tragedia silenciosa, el alma que ya no se reconoce a sí misma porque nunca se detiene lo suficiente como para escucharse. Guardini diría que se ha roto la forma interior del hombre. Edith Stein afirmaría que la persona vive dispersa, sin centro. Y Von Balthasar insistiría en que sin contemplación no hay misión, porque uno no puede dar lo que no ha dejado madurar. El problema entonces no es que no sepamos rezar, es que no sabemos parar. Por eso la Iglesia tiene hoy una tarea prioritaria, más urgente incluso que muchas estrategias pastorales: enseñar de nuevo el arte del silencio. Y quizás, si aprendemos a escucharle en ese silencio denso, pobre, frágil y cotidiano, descubramos lo que siempre estuvo ahí, que la fe no empieza cuando hablamos de Dios, sino cuando finalmente callamos lo suficiente como para dejarle hablar a Él. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Kuwait, nueva basílica en una capilla en el desierto de la península arábiga. Estados Unidos, vigilia de oración por la vida en vísperas de la Marcha por la Vida. Tierra Santa, restauran el altar del monasterio de San Marcos. Francia, se registran más muertes que nacimientos. Pasaremos después a las noticias nacionales. La torre más alta de la Sagrada Familia ya abraza al mundo entero. Salamanca celebrará en marzo un congreso diocesano de vocaciones. Año jubilar a la Orden de la Inmaculada Concepción. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa León XIV ultima un histórico viaje a España. Curso sobre la delicta graviora, los más graves delitos en campo eclesiástico. Audiencia general sobre la Constitución dogmática Dei Verbum. En medio de la aridez extrema del desierto de la península arábiga, una pequeña capilla nacida para atender a los católicos de Kuwait, la mayoría inmigrantes, se ha convertido con el paso de las décadas en un símbolo de fe, unidad y perseverancia cristiana. Este viernes 16 de enero, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, proclamó la iglesia de Nuestra Señora de Arabia, ubicada en Ahmadi, Kuwait, Basílica Menor. En julio, el Papa León XIV concedió el título de Basílica Menor a la Iglesia de Nuestra Señora de Arabia, que se convierte así en la primera de todo el vicariato de la península arábiga, que incluye Kuwait, Bahrein, Qatar y Arabia Saudita. Esta proclamación reforzará su vínculo visible con la sede apostólica, permitiendo exhibir los signos papales propios de este título.
Además, en los días establecidos por la autoridad eclesiástica, los fieles que la visiten podrán obtener indulgencia plenaria según las condiciones previstas por la Iglesia. El lugar que ocupa la iglesia tuvo un origen muy humilde. Era una cabaña Nissen, estructura prefabricada de acero con forma semicilíndrica, diseñada originalmente para uso militar durante la Primera Guerra Mundial, que era utilizada como central eléctrica. El 8 de diciembre de 1948 fue bendecida y convertida en capilla temporal. La actual iglesia, construida en piedra, se inauguró el 1 de abril de 1956. Poco a poco esta sencilla iglesia ha devenido en un santuario que concreta una gran devoción, especialmente entre los trabajadores extranjeros católicos, sobre todo provenientes de Filipinas, India y Líbano. Es también un símbolo tangible de tolerancia religiosa en una región donde los cristianos son minoría. Los católicos en la península arábiga no superan los 3,5 millones, mientras que más del 90% de la población es musulmana. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha invitado a los católicos de todo el país a participar en la Vigilia Nacional de Oración por la Vida, que se celebrará entre el jueves 22 y el viernes 23 de enero, con el objetivo de orar por el fin del aborto y promover un mayor respeto por toda vida humana. El evento, organizado por la Secretaría de Actividades Providas de la Conferencia, junto con la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción y la Oficina de Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de América, se realiza tradicionalmente en vísperas de la Marcha por la Vida, que conmemora la decisión de 1973 en el caso Roe vs. Wade. La convocatoria se produce en el 53 aniversario de aquel fallo de la Corte Suprema que legalizó el aborto en todo el territorio estadounidense, una decisión que, según han recordado los prelados, condujo a la pérdida de más de 65 millones de vidas y causó un daño incalculable a padres y familiares. La misa de apertura tendrá lugar el jueves 22 de enero a las 17 horas, hora local, en la Gran Iglesia Superior de la Basílica, en Washington, D.C., y será presidida por el obispo Daniel E. Thomas, presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, quien también pronunciará la homilía. Posteriormente, a las 19 horas, se celebrará una hora santa nacional por la vida en la iglesia de la cripta de la Basílica, que incluirá el rezo del rosario y la bendición. Esta será presidida por el obispo de Portland, Monseñor James T. Ruggieri. Durante la noche del 22 al 23 de enero se llevarán a cabo horas santas nocturnas de las 21 horas a las 8 horas de la mañana, dirigidas por seminaristas para quienes deseen acompañar en oración durante toda la madrugada. La vigilia concluirá el viernes 23 de enero a las 8 de la mañana con la misa de clausura, que será celebrada por el cardenal O'Malley, arzobispo emérito de Boston. El histórico altar del monasterio patriarcal siro-ortodoxo de San Marcos, en la ciudad vieja de Jerusalén, ha sido desvelado por primera vez en casi 350 años después de una restauración a fondo. La reapertura el 11 de enero permitió ver de nuevo los detalles en pan de oro y la decoración barroca que habían permanecido ocultos durante siglos bajo daños, retoques y reparaciones antiguas. Según informó OSV News, el vicario patriarcal siro-ortodoxo para Jerusalén, Jordania y Tierra Santa, Monseñor Mor Antimos Jack Jacob, descubrió la conclusión del trabajo como un milagro. La restauración fue realizada por un equipo de 5 expertos mexicanos vinculados al canal católico María Visión y se prolongó durante 2 años, con una interrupción de 8 meses a raíz del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior que complicó cualquier proyecto en la zona. La importancia del monasterio no es solo artística. De acuerdo con la tradición siro-ortodoxa, este lugar se identifica con la casa de Marcos, donde Jesús habría indicado a Pedro y Juan preparar la Pascua, y se asocia también con el aposento alto, escenario de la Última Cena, el lavatorio de los pies, apariciones del resucitado y Pentecostés. En palabras del arzobispo, desde allí la primera iglesia se fortaleció y el evangelio se extendió a los pueblos. La comunidad llevaba años deseando recuperar el retablo. Su color se había ido apagando por intervenciones antiguas, entre ellas un spray químico dorado aplicado tiempo atrás, y una inscripción en la parte superior del altar señala que la última restauración oficial se realizó en 1733. Estudios citados en el reportaje sugieren que la pieza podría tener unos 400 años.
Las pruebas revelaron además un problema crítico. El conjunto estaba infestado de termitas y sin una intervención urgente podría colapsar en el plazo de un año. Entre las piezas restauradas figura también la imagen milagrosa de la Virgen María, venerada por la comunidad y atribuida por tradición a San Lucas. El restaurador Carlos Lozoya explicó que el icono estaba muy oscurecido por el paso del tiempo, el humo de velas y la suciedad acumulada, y que el proceso permitió recuperar colores originales sin dañar la pintura. El equipo envió muestras a especialistas en Madrid para precisar la antigüedad del icono con resultados previstos para finales de enero. Francia ha cruzado un umbral histórico en 2025 al contabilizar por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial más fallecimientos que nacimientos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos publicados este martes. El país galo, que cuenta con 69,1 millones de habitantes, registró 651.000 defunciones frente a 645.000 nacimientos, lo que arroja un saldo natural negativo de 6.000 personas. La población solo creció un 0,25% gracias exclusivamente al saldo migratorio, estimado en 176.000 personas, convirtiendo a Francia en el último gran país de la Unión Europea en experimentar este declive demográfico. El dato más alarmante reside en el desplome continuado de los nacimientos. En 2025 nacieron 645.000 bebés, un 2,1% menos que el año anterior y la cifra más baja registrada desde 1945 por cuarto año consecutivo. La caída alcanza el 24% respecto a 2010, año en que se alcanzó el último máximo de natalidad. Lo que llama la atención es la rapidez con que, en apenas unos años, el saldo natural ha disminuido debido al descenso acelerado de los nacimientos, subrayó Sylvie Lemínez, responsable de la Unidad de Estudios Demográficos y Sociales del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos. El saldo natural, que en 2015 aún arrojaba un superávit de 200.000 personas, se ha tornado negativo por primera vez en más de 8 décadas. El indicador coyuntural de fecundidad se situó en 1,56 hijos por mujer, frente a los 1,61 de 2024, marcando el nivel más bajo desde el final de la Primera Guerra Mundial. Esta cifra contrasta dramáticamente con los 2,02 hijos por mujer que se registraban en 2010 en la Francia metropolitana. La tendencia a la baja se mantiene de forma sostenida durante más de una década y media, consolidando una crisis demográfica de consecuencias inciertas, pero previsiblemente graves para el futuro del país. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha colocado este miércoles el cuarto y último brazo horizontal de la Gran Cruz que coronará la Torre de Jesucristo, la más alta de todas y la única aún por terminar. Solo faltará por instalar el último brazo, el superior, que llegará a la altura de 172,5 metros de altura. Con este cuarto brazo instalado, la cruz inacabada ya señala a los 4 puntos cardinales y simbólicamente abraza a la ciudad de Barcelona y al mundo entero. El extremo inferior de la cruz se colocó el pasado 30 de octubre y le siguió el núcleo central, que une los 6 brazos de esta cruz, una estructura típica de Gaudí que se puede encontrar en muchas otras de sus obras, como la Casa Batlló, el Parc Güell o la Torre Bellesguard. Según el calendario que maneja la Junta Constructora de la Sagrada Familia, el objetivo es terminar la cruz en marzo como tarde. Cabe recordar que será una estructura hueca como preveía Gaudí, a la que podrán acceder los peregrinos y visitantes. En el interior habrá una escultura del Agnus Dei, Cordero de Dios, obra del italiano Andrea Mastrovito. Aunque no está confirmado oficialmente por el Vaticano, todo apunta a que el Papa León XIV visitará Barcelona junto con Madrid y Canarias, según adelantó el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, hace unos días. Este verano, en una fecha cercana al centenario de la muerte de Gaudí, el 10 de junio. Se prevé que el acto central de su visita en la capital catalana sea la bendición de la Torre Central. En caso de materializarse, sería el primer viaje oficial de León XIV a España y el 9º de un pontífice a nuestro país. La diócesis de Salamanca celebrará del 13 al 15 de marzo de 2026 un Congreso Diocesano de Vocaciones, la cita pastoral más importante de este curso organizada por la Mesa Vocacional Diocesana. El encuentro se enmarcará bajo el lema «Vivo, ¿para quién?».
Una pregunta directa y actual que interpela a cada persona y a toda la comunidad cristiana a redescubrir la vocación como llamada de Dios y misión al servicio de los demás. Más que un evento puntual, el Congreso Vocacional se plantea como un tiempo de gracia y de renovación para toda la diócesis, en sintonía con el Congreso Nacional celebrado en Madrid en febrero de 2025 y con el deseo de seguir impulsando una auténtica cultura vocacional que revitalice las comunidades cristianas. Como primer paso de este camino, el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha dirigido una carta a la comunidad diocesana en la que subraya que este congreso no es un acto más en nuestro calendario pastoral, sino un tiempo de gracia para toda la diócesis, e invita a vivir este proceso con oración, ilusión y participación activa. Junto a esta llamada se han enviado también materiales y fichas de trabajo previo pensadas para ayudar a parroquias, grupos y comunidades a reflexionar y dialogar sobre la vocación desde la propia realidad. El congreso está dirigido a toda la Iglesia diocesana, niños, jóvenes y adultos, familias, laicos, consagrados y sacerdotes, y quiere ser una oportunidad para escuchar juntos al Espíritu, despertar preguntas y abrir caminos de discernimiento personal y comunitario. En las próximas semanas se irá ofreciendo más información sobre el desarrollo del congreso y el plazo de inscripción que se abrirá más adelante. El Papa León XIV ha concedido un año jubilar a la Orden de la Inmaculada Concepción con motivo del 50 aniversario de la canonización de Santa Beatriz de Silva. Del 1 de enero al 31 de diciembre de este año, los 3 conventos de la Archidiócesis de Sevilla, con presencia de religiosas concepcionistas franciscanas, ubicados en Lebrija, Osuna y Mairena del Aljarafe, permanecerán abiertos para que todos los que deseen puedan ganar la indulgencia plenaria. En palabras de la Madre María José Hidalgo, presidenta de la Federación Bética de Santa María de Guadalupe y coordinadora de la Confederación Santa Beatriz de Silva, la Orden vivirá un tiempo de gracia y renovación espiritual en los 3 conventos de Sevilla. La Madre María José confía en que este tiempo santo nos ayude a caminar con Santa Beatriz de Silva de la mano de la Inmaculada Concepción hacia una fe más viva y un amor más entregado. Son 47 religiosas las que hacen vida en los conventos de Lebrija, Osuna y Mairena del Aljarafe, que junto a las 465 monjas de toda España celebrarán con especial júbilo este año jubilar, poniendo de relieve el carisma de la Orden que trata de seguir a Cristo Redentor con las actitudes de María, servir, celebrar y vivir el misterio de la Inmaculada Concepción. Invitaría a todos a visitar nuestros monasterios y venerar la reliquia de nuestra fundadora, a acercarnos a la vida de Santa Beatriz y pedir que nos enseñe a vivir desde lo importante, lo esencial, que su estrella ilumine nuestro camino, para que, con su misma generosidad y espíritu de oblación, sigamos a Cristo y su Evangelio en el tiempo que nos toca vivir. El primer monasterio de la Archidiócesis de Sevilla data de 1513. Surgió de un beaterio en torno a la parroquia de San Juan de la Palma. A partir de esa fecha se llamó de la Purísima Concepción. Estaba situado en la calle de las Monjas, actual plaza de Mengíbar, y se cerró en 1875. En Sevilla y provincia ha habido 9 monasterios, de los cuales permanecen 3. El monasterio de Lebrija, 1518, Osuna, 1566, y Mairena del Aljarafe, que es la sede de la Casa Federal de la Federación Santa María de Guadalupe, inaugurado en 2006, después de trasladarse desde Carmona, 1516, donde anteriormente se encontraba. La posible visita del Papa León XIV a España en 2026 avanza hacia convertirse en uno de los acontecimientos eclesiales y sociales más relevantes del año, al contemplarse Madrid, Barcelona y las Islas Canarias como los destinos principales del viaje, según el primer borrador elaborado conjuntamente por la Conferencia Episcopal Española y la Santa Sede, que ahora será remitido al Pontífice para sus aportaciones y matices finales. La noticia ha sido confirmada el viernes pasado por el Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo, tras una reunión en el Vaticano con el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, Edgar Peña, en la que también estuvieron presentes altos representantes de la Iglesia española, incluidos Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo de Canarias, José Mazuelos. El borrador plantea por ahora 3 paradas principales: Madrid, capital de España, como sede institucional y punto de encuentro con autoridades civiles, religiosas y la comunidad católica; Barcelona, ciudad con fuerte simbolismo religioso y cultural, especialmente en torno a la Sagrada Familia, cuya finalización de obras y centenario de la muerte de su arquitecto Antonio Gaudí la convierten en un lugar emblemático del viaje;
y las Islas Canarias. Propuesta que tiene un carácter pastoral y social más profundo, en especial por la crisis migratoria que afecta al archipiélago. Aunque todavía quedan semanas o meses de planificación hasta que se anuncien oficialmente las fechas y el itinerario completo, la confirmación del borrador con Madrid, Barcelona y las Islas Canarias como destinos del viaje del Papa León XIV a España en 2026 marca el inicio de un proceso histórico para la Iglesia y para el país. Hay delitos muy graves en el campo eclesiástico, por ejemplo, atentados contra la Eucaristía, como usarla en ritos satánicos. Algunos delitos que se pueden cometer en el sacro recinto del confesionario, como absolución de cómplice, o la violación del sigilo sacramental. Clérigos que poseen y difunden pornografía infantil, o que atentan contra el sexto mandamiento con un menor de edad, o quienes intenten conferir órdenes sagradas a una mujer. Estos son los llamados delicta graviora, cuyo tratamiento está reservado al dicasterio de la doctrina de la fe. Pues es sobre esa materia que la Pontificia Universidad Urbaniana, que así se llama por haber sido fundada en 1967 por el Papa Urbano VIII, ha iniciado un curso el pasado 12 de enero. Las conferencias del curso intensivo tienen lugar en el auditorio Juan Pablo II de la universidad, que depende del Dicasterio para la Evangelización, sección para la primera evangelización y nuevas iglesias particulares. El lunes, tras unas palabras introductorias del arzobispo John Joseph Kennedy, secretario de la sección disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, una primera conferencia ofreció un panorama histórico del proceso que asignó a ese dicasterio la jurisdicción sobre los delicta graviora. Esta conferencia estuvo a cargo del profesor Sebastián Terráneo, catedrático de Historia de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Católica Argentina. El programa del curso, que finaliza en junio, busca explorar, tanto a nivel sustantivo como procesal, las cuestiones jurídicas relacionadas con los delitos reservados al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Estos asuntos y procedimientos pueden ser de especial interés para quienes trabajan en curias diocesanas y tribunales eclesiásticos, jefes de órdenes religiosas y estudiantes que ya han obtenido la licenciatura en Derecho Canónico. En la audiencia general celebrada este miércoles 14 de enero en el Aula Pablo VI, el Papa León XIV profundizó en la constitución dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, del que dijo que era uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II en la serie de catequesis que va a afrontar al respecto. El pontífice centró su catequesis en la transformación radical que Jesucristo opera en la relación entre Dios y el ser humano, convirtiéndola de una relación de servidumbre en una auténtica amistad. León XIV partió de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. El Papa explicó que este pasaje representa un punto fundamental de la fe cristiana, que transforma radicalmente la relación del hombre con Dios, convirtiéndola en una relación de amistad, cuya única condición es el amor. Citando a San Agustín y su comentario al Evangelio de Juan, el pontífice subrayó que esta amistad es posible únicamente por la gracia divina. Nosotros no somos iguales a Dios, pero Dios mismo nos hace semejantes a Él en su Hijo, afirmó. Si bien la alianza entre Dios y el hombre mantiene un carácter asimétrico, Dios es Dios y nosotros somos criaturas, con la venida del Hijo en la carne humana, en Jesús, Dios nos hace hijos y nos llama a hacernos semejantes a Él a pesar de nuestra frágil humanidad. Al finalizar, el Papa León XIV lanzó una invitación directa a los fieles. Si Jesús nos llama a ser sus amigos, intentemos no desoír su llamada. Acojámosla, cuidemos esta relación y descubriremos que la amistad con Dios es nuestra salvación. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.